Muy buenas tardes, profesor Benjamín, titular de la materia de Derecho Internacional Público. Me presento, mi nombre es Giovanni Pérez Jacinto, alumno de la materia de Derecho Internacional Público del séptimo semestre en la licenciatura en Derecho del Instituto Universitario del Estado de México, IUM. Acorde con lo que vimos durante todo el semestre, me llamó mucho la atención el derecho de los tratados internacionales, en el que yo plasmé pues principalmente sus antecedentes, que es a lo que se refiere en la celebración de tratados entre naciones que sean soberanos y que en ello influye pues las instituciones que se retoman, es decir, en qué época surgieron. Yo me plasmé solamente en dos, me enfoqué en esas dos, que es la época antigua, con el Tratado de Kadesh, que lo vimos en clase, si no mal recuerdo, y que este Tratado de Kadesh pues fue celebrado en Egipto y el reino de los hititas en el año de 1259 a.C. Bueno, su principal objetivo de este tratado pues era que contenía disposiciones que solamente se enfocaban a referirse a la paz. Y en el segundo, por otra parte, sería en la época de la Edad Media, en el que los tratados internacionales pues obviamente mantenían su fundamento en lo jurídico religioso y que por lo tanto pues se mantuvo en la influencia del derecho romano y el derecho germánico, al igual que se retomó la Iglesia Católica. Para empezar, con el tema de los tratados, ¿qué es un tratado internacional? Acorde con el concepto que nos dio el profesor Benjamín, pues son aquellas instituciones jurídicas del derecho internacional público cuya finalidad es de establecer acuerdos de voluntades entre estados u organismos internacionales, en el que también pues obviamente se encuentra otro objetivo en el de procurar beneficios para los suscriptores de dicho instrumento. Desde mi punto de vista, pues obviamente los tratados internacionales son acuerdos celebrados por escrito entre Estado y Estado o inclusivemente entre Estado y organismos internacionales, en el cual pues obviamente se rigen por este derecho internacional, en el que por lo tanto van a establecer derechos y obligaciones entre Estado y organizaciones internacionales. Bueno, su fundamento para empezar en México está plasmado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí es donde lo vamos a encontrar, y en el que refiere, pues obviamente, en épocas pasadas que hubo una controversia, una tesis en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues arregló sobre este tema, porque decía y se plasma en esta tesis que la Constitución es la máxima norma legal del país y en este caso el Tratado Internacional es el segundo lugar, está plasmado en un segundo lugar los tratados internacionales y como tercer nivel pues son las leyes federales. También habla de la Convención de Viena de los tratados internacionales en el que se plasma en el artículo 1, ahí es donde vamos a encontrar todo lo relacionado en los tratados internacionales y junto con ello, pues se plasma lo que refiere a los tratados entre estados y organismos internacionales. Por otra parte, me llamó mucho la atención que, bueno, yo antes no sabía y no tenía ese conocimiento antes de que nos diera esta materia de Derecho Internacional Público, yo no sabía que tenía una clasificación, por lo tanto la clasificación tiene bastantes. Al parecer tiene cinco. Y pues la primera clasificación en el que sí, se ordenan los tratados, pues es por el número de participantes, que sea de una manera bilateral o multilateral. Del segundo, la segunda clasificación, pues es por el procedimiento de la celebración, que sea por tratados formales, tratados de forma simplificada o sin formalidad. O el último, que son tratados mixtos. En la tercera clasificación, pues es por el contenido de las normas que en ellos se adjuntan los tratados ley o los tratados contratos. La cuarta clasificación es por las características de las partes, o sea, es decir, los tratados entre estados, los tratados entre estados y organismos internacionales, así como los tratados entre las organizaciones internacionales, o inclusivemente también las sociedades que contemplan que se adentra en los tratados internacionales. Por otra parte, y la última que se adentra en la clasificación, pues es por la posibilidad de ampliar el número de partes, es decir, que pueden ser tratados cerrados o tratados abiertos. Bueno,
Específicamente ahora, ya que hablé sobre los tratados internacionales, nos vamos a adentrar un poco a lo que se refiere a los tratados específicamente aquí en México. Y me puse a investigar más a fondo y encontré esta información que dice que de conformidad con las cifras de la OMC, perdón, la Organización Mundial del Comercio, pues en México es considerado como la octava potencia mundial, en el que pues tiene considerada la parte de comercio, es una de las octavas potencias más importantes en esta parte de comercio. Y por otra parte, a nivel regional, pues la primera en América Latina, debido a que en los últimos años pues ha incrementado o ha crecido el comercio exterior de manera acelerada en lo que yo podría caracterizarlo como la globalización. Entonces, en México pues se refiere a un tratado internacional comercial sumamente importante porque en ello pues se plasma no solamente México tiene un tratado con los vecinos que es Estados Unidos y Canadá, sino que se amplía más, pero en ello pues muchos, los que estudiamos en esta parte de Derecho Internacional Público, pues no nos adentramos y nos enfocamos solamente en este tratado. Yo me puse a la tarea de investigar un poco más y se plasma, pues obviamente que en el TEMEC, que ya no es el TELECAN, el TEMEC que es Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pues en México realiza más del 80% de su comercio internacional con los países de la zona. Y en el segundo lugar, pues tiene otro tratado que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en el cual pues su bloque comercial pues es el segundo socio más importante para México. Y pues los terceros, pues ya son los tratados comerciales que México tiene con otros países, como lo puede ser Asia, Sudamérica, África. Entonces ahí sería de manera bilateral o multilateral. Bueno, para empezar, ¿qué es el TEMEC? Pues anteriormente lo comenté, es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y para mí yo lo definí como aquel conjunto de acuerdos en el cual, pues obviamente va a tener una manera bilateral o multilateral o inclusivamente regionales, como ya lo había comentado igual, en el que los países firmantes, los que se van a comprometer a eliminar o a reducir al mínimo los aranceles y las barreras no arancelarias que pueden llegar a afectar inclusivamente el comercio internacional y que actualmente lo estamos viviendo. ¿Cuáles son los objetivos del TEMEC? Pues bueno, en las exposiciones cuando nosotros pasamos a hablar de nuestro tema, yo hablé sobre el derecho económico internacional que tiene mucha. Pues sí, tiene mucho interés y mucha liga en esto y se trata de eliminar fronteras para comercializar. Primer objetivo, promover las condiciones de competencia en el área de libre comercio, proporcionar proporcionar protección y aplicación de derechos intelectuales en cada país, que igual ya lo había mencionado en mi exposición, eliminar barreras de comercio entre estos dos países que sea, perdón, estos tres países que sea Estados Unidos, Canadá y México, y por lo tanto aumentar las oportunidades de inversión en los territorios que sean parte de este tratado. Y por último, el comentario, pues obviamente ya sabemos que el Tratado de Libre Comercio está plasmado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya lo sabemos que está en el artículo 133 y que obviamente específicamente en el TEMEC, pues llega a haber algunas desventajas, ¿no? Como puede ser, el, pues obviamente Estados Unidos y Canadá son grandes potencias en el cual a México pues le ha dado ventajas y desventajas. Por lo tanto, pues inclusivemente se han incrementado servicios y bienes, que lo hemos visto por la globalización. Además, se ha adentrado nuevas tecnologías y que ha propiciado nuevos trabajos en México, pero sabemos que también hay grandes desventajas con esto. Y bueno, pues eso sería mi comentario de mi parte, mi exposición sobre el derecho de los tratados internacionales y espero que no haya alguna duda en lo que expuse. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y antes, esas serían mis referencias bibliográficas.